vuelta y ahora sí tenemos una conversación ahí como pendiente, latente, está por suceder. Está a punto de suceder. Está a punto de suceder. Vamos a conversar con Virna Molina y Ernesto Ardito. Les damos ya la bienvenida acá, Vicky y Nancy, los saludamos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien, muy de bien. este lado. Bueno, son directores, tienen muchas Codirectores. películas en su haber y estamos por hablar sobre una en especial que se llama La Bruja de Hitler. Está, no sé si sigue todavía en Sí. salas, tengo entendido que sí, ya nos contarán mejor ustedes. Pero bueno, cuéntenos un poquitito sobre, primero que nada me gustaría como abrir con la idea de que una película como esta pueda estrenarse y pueda tener como su espacio, ¿no? Tengo entendido que la película tenía una fecha, después, bueno, otra. Digamos, ¿cómo fue un poco la travesía de estrenar en este contexto para La Bruja de Hitler? Bueno, es una película que siempre fue pensada para un estreno comercial. Nuestra película anterior, Sinfonía para Ana, lo había tenido y lo habíamos tomado como natural. Sabíamos que la pandemia, bueno, obviamente, no solamente había cancelado los cines, sino que después cuando se reabrieron, la gente ya no tenía la costumbre de ir tanto al cine y después se fue recuperando cada vez más. Pero sí es nada que ver la participación de la gente en salas para ver cine independiente con respecto a otros años antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso nos afectó, pero por otro lado también una libertad absoluta que tienen, digamos, las multisalas, ¿no? En el sentido de que prácticamente no se pueden ver películas nacionales Claro. ahí. Entonces, y también el espacio que te dan dentro de los complejos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es muy difícil porque no tenés, digamos, un aval o una garantía de cómo va a ser tu estreno. Es decir, te avisan el mismo lunes o martes de la misma semana que se va a estrenar cuáles son las salas que te dan y bueno, y eso es como una locura total, no poder Sí. planificarte, etcétera, etcétera. Claro. Y después, bueno, uno dice a veces son las mismas películas las que te garantizan que perdure. Y si una película ya no la podés ver en el Cinépolis o en el Showcase es porque la película no le fue bien. Y eso es algo falso, porque en Claro. realidad te van corriendo los horarios, terminan a veces horarios a las 12 del mediodía. Digo porque antes se cumplía una cuota de pantalla para el cine nacional que en función de una media de espectadores que llevabas, te respetaban el horario en donde la película se estrenaba. Y ahora eso ya no funciona más y bueno, vienen todas las películas de Hollywood y nada, y apuestan por eso. Claro, claro. Sí, igualmente nada, hemos hablado también con otros directores y directoras y demás, y hay otros circuitos que demuestran que hay mucha gente interesada. Claro, que no es que no hay público, sino que pasan Claro. mucho estas cosas que tienen más que ver con la forma en la que se programa de antemano el Sí. circuito, más que hubiera o no, un público real para eso. Sí. Totalmente. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta película que me parece que a las claras cuando uno puede verla se nota que ha llevado mucho trabajo desde todos los aspectos, por Sí, lo menos todas las áreas, técnicos, tal narrativo y demás. Cuéntenos un poquito sobre todo este proceso. ¿Cuándo empezaron a trabajar en esta película? No sé si Virna querés contarnos un poquito. Sí, La Bruja de Hitler arrancó en 2017 como un Hoy se nos cortó. proyecto, Ahí está. nuestro segundo proyecto largometraje de ficción. Ujú. Lo presentamos a concurso del Instituto de Cine, ganamos ese concurso y a partir de ahí eh, teníamos la certeza de que iba a convertirse en película, ¿no? Porque muchas veces uno puede escribir un guión y pasar años y años esperando a ver si eso se va a convertir o no en una película. Claro. Y bueno, y fue un proceso por capas, o sea, y un proceso por capas atravesado también por la situación de la pandemia, que hizo modificar muchas situaciones del guión que no eran posibles ser filmadas en los primeros rodajes que salieron post pandemia, porque La Bruja fue uno de los primeros rodajes también que salió post pandemia, donde, bueno, había una cantidad de limitaciones, filmar en burbuja, Claro. una cantidad de limitaciones con el tema de los extras, de la gente que podía ingresar de afuera y no poner en riesgo la seguridad de la salud de la gente que estaba trabajando adentro. Entonces, fue como una película que se fue
armando y constituyendo materialmente a partir también de la situación que íbamos viviendo en el mundo y en el país, ¿no? Porque eso nos fue transformando. A veces parece como que las ficciones no absorben la realidad en la cual están creadas y que solo eso es materia de documental, pero no es así. Las ficciones están totalmente atravesadas por la realidad cotidiana y permanentemente hay que estar generando cambios y transformaciones para lograr que la película siga avanzando en el sentido más importante, que es la esencia de la historia, ¿no? Que es la esencia de lo que uno quería contar, lo que motivó a iniciar ese guión, y para mantener eso vivo y lograr que todas las piezas en el proceso de rodaje y postproducción vayan en ese sentido, bueno, hay que estar permanentemente haciendo cambios, transformando cosas y acomodándolas a la realidad material de producción. Así que fue una película que para nosotros fue como un gran desafío, más de lo que imaginábamos, porque jamás imaginamos filmarla en una situación de pos-aislamiento total y todavía de pandemia. Así que no solo era una película compleja al momento de iniciarla, sino que después se complejizó mucho más. Pero bueno, también esa coyuntura le dio a la película la oscuridad y la asfixia que de alguna manera el tema que plantea tiene, que es el tema del nazismo, el tema de la destrucción del diferente y todo el imaginario de terror que eso conlleva, un terror político real, un terror que se desmenuza estéticamente y sonoramente en la película y a través de la luz también, ¿no? ¿Sabés qué? Pensaba en base a esto que contabas, que me parece muy interesante que haya sido uno de estos rodajes post-pandémicos y que entonces obviamente no podía hacerse como ustedes se lo habían imaginado al momento de escribir o de presentar el guión en términos de producción, ¿no? Pero esto de cómo se permea la realidad en la ficción, la peli tiene todos estos elementos más hasta oníricos en su imagen, en su construcción, el trabajo del sonido, en donde hay unos primeros planos de elementos muy sutiles por ahí que de repente toman protagonismo y demás. Y pienso cuánto de ese estado de aislamiento y todo eso puede haber llegado a transformar un poco eso que después generaron ustedes, porque todo eso que nombrás como la esencia de la película, que es esto que decías al final, que tiene que ver con este nazismo, con esta destrucción del otro y todos esos elementos, me parece que están muy puestos ahí de una manera bastante especial o bastante particular en la película. No sé si surgió después o si ya estaba. La propuesta de la película claro. en general, sí, perdón. No, La está bien. propuesta de la película en general es trascender la burbuja de la Segunda Guerra Mundial o de los refugiados, digo, Sí. los criminales de guerra nazi que se escondieron en la Patagonia a comienzos, o sea, cuando terminó la guerra o a principios de los 60 cuando se asustaron que se los llevaron a Eichmann. El tema es que nosotros queríamos trabajar la esencia del nazismo que se continuaba, de lo que había quedado de eso en nuestra sociedad, que también fundamentó de alguna manera el status quo de una sociedad civil en el marco de una dictadura militar, cuáles eran sus valores, etcétera, etcétera, con los que nosotros nos formamos de chico también. Claro. Pero por otro lado queda lo que quedaba también hasta la actualidad. Y obviamente no es casual que en los últimos años, digo, con la pandemia y demás, que estamos hablando de ese tema, la respuesta de un sector de la humanidad fue derechizarse y en el sentido de generar una intolerancia y exacerbar su odio hacia el diferente, ver al diferente a que ellos consideran diferente como una amenaza, ¿no? Esa cuestión del aislamiento de la pandemia generó eso, que cualquier persona sentía que había otros que podían enfermarla y matarla, ¿no? Bueno, el tema es que eso quedó, que se plasmó institucionalmente en muchos países y un poco la película dialoga con eso. Entonces, digo, se generó en lo material de la producción, filmar en ese contexto de pandemia, ese no lugar, o sea, esa proyección temporal que nosotros íbamos a hacer trasciende también la apuesta de que la película se desarrolla solamente en el año 61, en este contexto. Es decir, parece como un cuento de hadas aislado que puede haber sucedido en cualquier momento. Pero el escenario, digamos, ese arte que nos lleva al escenario de alguna manera nos
nos genera como un hipnotismo que nos permite adentrarnos sensorialmente en ese mundo que parece entre irreal y real, ¿no? Y de esa manera ya no lo vemos una película como que la analizamos racionalmente, argumentalmente, cuando la Claro. vamos viendo pasa esto, después pasa lo otro, sino que el espectador es como que se mete en ese mundo de ensueño, ¿no? Como si fuera el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Yo creo que eso es un poco lo que se genera y tiene que ver un poco eso con la propuesta inicial de la película y con la materialidad del momento que nos tocó filmarla, que se produjo así, ¿no? ¿Sabes qué? Y algo, Sí, 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 perdón, perdón, no, algo no. particular que pasa, que muchas personas piensan que se trata de una coproducción, una película Ah, de alto presupuesto por toda la apuesta de arte que tiene, Mm, pero en realidad nosotros veníamos trabajando desde mucho antes con el arte de la película y por eso todo lo que es vestuario y el espacio y demás ya se venía como plasmando, ¿no? Por eso es que de repente llega el momento de rodaje y está todo ahí, sale todo como claro. en una caja de Pandora, ¿no? mm. Me encanta esto que contás sobre el tema del vestuario, el diseño de arte y demás, que tiene que ver con que lo bien y la calidad que tiene la película y lo Sí, bien que se ve. Y pensaba un poco en el trabajo sonoro, que también, digamos, se escucha muy bien la sí, película. sí, sí, sí. Y se nota que hay un trabajo muy minucioso en el diseño del sonido, o por lo menos me parece muy detallista. Hay un ojo puesto Eh, en trabajarlo, sí, claramente. y cómo fue ese proceso. O sea, ya lo del diseño de arte me encanta, digo, Sí, está buenísimo, fascinante. porque aparte se ve muy bien la película, pero además, digo, esto de pensar el sonido también me llama la atención, cómo lo trabajaron. Bueno, el tema del sonido, como en la mayoría de, como en todas las películas nuestras, en realidad no es que hacemos el montaje de la imagen y después montamos el sonido. Mm, El montaje es paralelo, o sea, hay escenas que quizás el germen de la escena y la estructura madre de la escena lo marca el sonido y luego la imagen viene a acompañar eso. Eso para nosotros es como bastante esencial, entonces íbamos trabajando toda la estructura sonora a la par de la imagen. Eh, lo que hicimos nosotros fue hacer como todo ese montaje, imagen y sonido, y algunos sonidos quizás hacía falta depurarlos y trabajarlos más finos desde el momento original que lo ponemos en la construcción del montaje, otros no, otros a veces pones borradores y después vas trabajando y depurando el sonido final que querés, mm, pero, o sea, diseñamos como ya todo una mezcla de sonido y después con eso fuimos al estudio a Ñandú Mm, y ahí con Diego Martínez arrancó los primeros días, pero después se quedó Gaspar, Gaspar Joyer, que es sí. quien hizo toda la postproducción con nosotros, y entonces fuimos trabajando con él todo lo que es la masterización y la depuración de ese sonido y darle la profundidad eh, espacial, ¿no? mm, Porque lo que tiene cuando vas al estudio es que le puedes dar verdaderamente esa profundidad espacial y sí, empezar total. a sentir el sonido como lo va a percibir el espectador en sala, que Mm, es alucinante. Así que fue como en eso por capas, pero de marcar muy puntualmente esto que quizás a veces en el cine hay como una subestimación muy grande del sonido a mm, la hora de que la gente monta la imagen y después dicen, después voy a sonido. mm, Y para mí no es así, para Mm, mí es, el sonido marca el ritmo de la película tanto como la imagen, entonces uno define lo que, obviamente después lo que haces es masterizar imagen, que sería dosificación, y masterizar sonido, claro. que es lo que es darle la espacialidad y depurar y terminar de ecualizar esos sonidos para que suenen como deben sonar, pero bueno, ya hay todo un diseño sonoro que en principio está en guión, porque ya en la toma sonora original que se hizo, teníamos, o sea, hubo tomas específicas de sonidos en relación a los pasos, en relación a las voces, a los gemidos, a los ruidos, al sonido del bosque, al sonido de los pájaros, Mm, todo eso ya se hizo en toma de rodaje, que era maravilloso allá en el sur, porque bueno, para el sonido había como un escenario perfecto, ¿no? O sea, mm, la casa estaba aislada en el medio del bosque, claro. las maderas crujían y rechinaban para lo que eran los movimientos y para lo que eran las voces se generaba como toda una atmósfera muy pura, muy limpia. Entonces ya partimos de una base muy buena de toma sonora. Después
después le agregamos esta cosa del protagonismo del sonido a la hora del montaje, y finalmente terminamos con una masterización y ecualización final muy fina y muy interesante que hizo Gaspar, para darle como todo el armado final. Así que fue como toda una construcción también por capas, o sea, todo el cine es por capas. Claro. El cine es enteramente por capas, nadie piensa que hace A y ya está. Desde el trabajo de actores y actrices, hasta la puesta de luz, de la puesta sonora, de la escena, todo es por capas, y vas como o que esculpe, va como trabajando y trabajando y logrando esa capa final. Y obviamente mientras más tiempo tenés, mejor es lo que puedes llegar a lograr. Claro, Eso claro. también es indudable. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Birna, Ernesto, se nos va de a poquito terminando el tiempo del programa, literalmente estamos cerrando el programa, así que no sé si nos quieren compartir dónde podemos ver la película para cerrar esta charla. Sí, por supuesto. Bueno, mira, ahora está esta semana o este fin de semana particularmente en el Beaumont, Bien. a las 15:40 y a las 22:15. La pueden ver ahí durante toda esta semana. Después seguiremos en el Beaumont y en otras salas. Es importante decir que a partir del jueves que viene va a arrancar en la Ciudad de La Plata. Muy bien. Así que estar atentos del el Instagram de la película, que es La Bruja de Hitler, para que puedan ver ahí todos los horarios nuevos, las salas nuevas que se van sumando. Claro, Ayer se estrenó en Santiago del Estero, en el Festival de Santiago del Estero, la película. Y bueno, y estamos planificando el tema de ir a Patagonia, que es la gran deuda, pasarla en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Todavía no hemos podido conseguir sala, pero esperemos que sí podamos hacerlo. Sí. Y bueno, por todo el país ya se está planificando para fines de julio en la ciudad de Villa María, en Córdoba. Buenísimo. Bueno, y otras ciudades más de la provincia de Buenos Aires, que vamos a ir informando en el Instagram de la película. Excelente, Birna, Ernesto, muchas gracias por la conversación. Les enviamos un abrazo y éxitos. Muchas gracias. Chao, un besito grande. Gracias. Bueno, conversábamos con Birna Molina y Ernesto Ardito, y a nosotros se nos fue un programa. Chau. Sí, básicamente, se ¿no? nos recontra fue Sucedió. un programa lleno de cosas, con de todo. Y lo que te puedo decir, Nancy, Decime, es que hay un Victoria. montón de gente del otro lado. Sí, yo fui notando cómo ese control se llenó de personas. Sí, se llenó de repente, gente. ¿no? No sé si quieren acercarse ahí al micrófono del otro lado, alguien de los chicos del Descarte, como para contarnos un poquitito qué es lo que va a suceder el día de hoy en el programa, ya que estamos. ¿Cómo andas, Vicky? Hoy se ¿Qué onda? viene un tema complicado para algunos, risas para otros. Se viene por arriba de todo. Te voy a tirar una bombita. A ver. ¿Podrías ser amigo de tu ex? Sí, por supuesto. No. Sí, por supuesto. No, Me encanta, ya se generó Sí, por discordia. supuesto. No, Les mando saludos a mis amigos. no son tus amigos. No vamos a hablar de esto en este programa. ¿Saben qué? Se van a quedar, van a escuchar el Descarte. Y van a tener esta misma discusión y con van los a chicos tener de una Descarte. discusión Me con encanta. ellos en el chat de YouTube, que la rompe. No sabés Me lo que es ese encanta, chat de qué YouTube. lindo. Estalla con los chicos del otro lado. Vamos a discutir ahí, Vicky, Vamos dale. a discutir, ahora nos metemos cada una de su cuenta de YouTube a debatir ahí. Así que bueno, entonces les vamos dejando el aire. Gracias a las personas que estuvieron del otro lado. Julio en la operación técnica, Radio Ausonia, nuestros emprendimientos amigos, nuestra compañía del otro lado. Gracias a vos, Nancy. Por favor, Victoria. Y nos vemos la semana que viene a las 3 de la tarde por acá, por Punto Cero. Hasta la semana que viene. Adiós. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos. You get a shiver in